nuevamente aquí compartiendo la palabra. Ustedes saben que en nuestra iglesia cada martes acostumbra a tener oración en nuestra iglesia. Por las mañanas las mujeres nos reunimos y compartimos no solamente la oración, sino también la palabra. Y en esta ocasión me ha tocado nuevamente compartirles. Y le pido al Señor que me use, ¿verdad? Vamos a orar para que pues sea de bendición. No solamente lo ha sido para mí, sino que también para ustedes lo sea, y que para todo oyente que Dios tenga para que escuche este mensaje. Bendito Padre Santo, en esta hora, Señor amado, te doy gracias, Padre, por el privilegio que tú me has dado, Padre, de poder compartir nuevamente tu palabra, Señor, de poder, Señor, que a través de este tiempo, Señor, que nos encontramos, Padre Santo, en nuestros hogares, Señor, que podamos, Padre Santo, llegar, mi Señor, no solamente a nuestros hermanos aquí en la iglesia, sino podamos llegar allá donde no nos imaginamos que tú tienes preparado esos oídos, Padre Santo, donde se puede decir que no ha llegado tu palabra, pero tal vez a través de este medio, Señor, podamos, Padre Santo, alcanzar esas almas, Padre. Úsame, Padre Santo, de la manera que tú quieras, Padre Santo. Me dispongo, mi Señor, en mente y en espíritu, Padre, para que tú me uses, Señor. Y a través, Padre Santo, de tu palabra, pueda, Señor amado, abrir caminos para que lleguen a ti, Señor. Gracias, mi Dios amado. Bendice a nuestra iglesia, Señor. Bendice a nuestros pastores, Padre Santo, y a todo, Padre Santo, que hace posible, mi Señor, que podamos transmitir este mensaje. Gracias, mi Dios amado, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El día de hoy, hermanas, voy a compartir con ustedes, ustedes saben, llevamos un libro donde un escritor nos hace referencias acerca de la palabra, pero también administra nuestras vidas con ejemplos de personas que él ha conocido. Y la palabra de hoy vamos a compartirla en Isaías 49, del 1 al 6. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Oídme, costas, y escuchad, pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria. Y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano, y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba. Y me dijo, mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Pero yo dije, por demás he trabajado, en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas, pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con mi Dios. Ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob y para congregarle a Israel, porque es estimado seré en los ojos de Jehová, y él, Dios mío, será mi fuerza. Dice, poco es para mí que tú seas mi siervo, para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz a las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Qué precioso, hermanos, cómo el Señor nos habla. Y desde aquel entonces, Él nos sigue hablando a través de su palabra. Ya en ese tiempo, el Señor viendo cómo el pueblo de Israel
estaba en ese tiempo, les envió por medio de Isaías este mensaje. Este mensaje fue escrito en tiempo de que estaba el pueblo de Israel cautivo en Babilonia, pasando por estos momentos terribles, cuando el rey de Babilonia había saqueado el país de Israel y había destruido el templo de Jerusalén. Toda la gloria de los tiempos pasados de Israel ya no era nada. Ya Israel ya no era un pueblo temido como lo era en tiempos anteriores. Y el pueblo de Israel ya se sentía sin una esperanza, pero el Señor, por medio del profeta, les hizo esta palabra, les envió esta palabra a ellos para que tuvieran una esperanza. Y les dice aquí, el profeta Isaías les dice, oídme. Nos está hablando también a nosotros, no solamente al pueblo de Israel, sino a nosotros mismos. Y dice, oídme costas y escuchad pueblos lejanos. No solamente era al pueblo de Israel, ese era a todo mundo. Dice aquí, habla de Jesús, ya empieza a hablar de Jesús. Dice, Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria. Cuando el Señor envió a Jesús a la tierra, Él se hizo visible a través de Jesús y lo mandó por medio del vientre de María, quien fue el vínculo para que Jesús llegara a la tierra. Pero desde entonces dice que ya le había puesto nombre, desde que él estaba en el vientre de María, ya el Señor le había dado un nombre a ella, y ese nombre era Jesús. Entonces dice que desde entonces María sabía qué nombre iba a ponerle al Señor, a su hijo, a que estaba esperando. Dice que esta es una forma de cómo nos lleva el Señor, nos informa qué era lo que se esperaba de este hombre que iba a venir, que era Jesús, porque se hizo hombre. Dice, y puso mi boca como espada aguda, y me cubrió con la sombra de su mano, y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba. Hubo un tiempo que Jesús, cuando nació, no desde el principio él manifestó que él iba a cambiar el mundo, sino que esperó un tiempo. O sea, el Señor lo protegió. Y recordemos, una de las cosas que más me recuerdo es que cuando querían matarle, cuando era niño, el Señor le dijo que lo sacaran de ahí, que esa es una protección, que lo sacaran de ahí porque el rey quería matarle. Entonces, él lo cubrió, lo escondió, así como dice aquí, y lo guardó en su aljaba. Y a otra de las cosas dice que lo puso por saeta bruñida. Esto quiere decir que él es una saeta, es una punta de lanza, la cual es especial, es brillante y es escogida. Todo esto quiere decir que nuestro Señor era escogido, era algo especial y reluciente. Y dice más adelante en el verso 3, y me dijo, mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Aquí es la promesa, ¿verdad?, del Señor. Dice que es un siervo, pero ¿qué es un siervo? El siervo es un servidor. Y eso vino Jesús en su palabra. Dice que Él no vino
a que le sirvieran, sino a servir, no a que le sirvieran. Entonces, pero también le dice que en él se gloriará. Y recordemos esto cuando fue bautizado por Juan, que se escuchó esa voz donde dice que en él se complacía, ¿verdad? Que el Señor estaba feliz de haberlo mandado y que de él estaba complacido, ¿verdad? Allí es lo que nos trata de decir. Pero yo dije, por demás he trabajado, en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas. Muchas veces nosotros también, así como Jesús, yo creo que en su humanidad, él también se sintió que sus fuerzas ya no estaban, ya no, en su humanidad no eran sus fuerzas, pero dice que él, a veces también nosotros lo decimos, tanto he hecho, tanto me desvelo o tanto estudio y no aprendo nada, o pienso que lo que yo hago no es nada para nadie, sino a veces queremos, como quien dice, tirar la toalla, pero el Señor aquí nos dice también, ¿verdad? Dice, pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa está con Dios. No esperemos, hermanos, que alguien nos alabe, alguien nos diga, qué bien lo hiciste. No, tenemos que ser humildes y esperar nuestra recompensa, porque no aquí en la tierra tal vez no sabemos, tal vez decimos ya hasta aquí basta, pero no, aquí dice que el mismo Jesús, ¿verdad? Decía que en la fuerza de su Padre y su recompensa estaría con Dios. Entonces esto nos invita a confiar más también en el Señor, a esperar una recompensa no terrenal, pero que el Señor tiene para cada uno de nosotros, y no nos desesperemos por no verla, porque los tiempos del Señor no son los de nosotros. Entonces vamos a esperar a que el Señor diga, hasta aquí, aquí está. Y la palabra nos habla de coronas y todo esto. Hay muchas cosas, hermanos, muchas promesas que el Señor nos ha hecho y profecías que se están cumpliendo, y hasta el día de hoy las hemos visto, y no podemos tirar la toalla así tan fácil, dejar las cosas así, sino que vamos a seguir confiando en el Señor. Está pasando esto en el día de hoy con el coronavirus y todo esto, y muchos ya se han desesperado en las casas, ya quieren salir, ya quieren hacer, pero en realidad el Señor va a dar el momento justo y la hora justa. Nadie la sabemos tampoco cuándo va a decir el Señor, ya pueden hacer sus actividades normales, ya pueden estar en la iglesia, ya pueden hacer muchas cosas, pero vamos a esperar en el Señor, confiemos en Él. Ahora pues, en el verso 5 dice, ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él, a Jacob, y para congregarle a Israel. O sea, dice, traer a Israel de nuevo hacia él. Porque estimado seré en los ojos de Jehová, y el Dios mío será mi fuerza. Cual sea, mis hermanos, el motivo que muchas veces tenemos para no estar confiando en el Señor, tenemos que buscarlo, y a veces decimos ya no quiero más, ya es fácil salirse de buscar del Señor, pero Él siempre va a buscar la forma de cómo atraernos, cómo de regresarnos a buscar su rostro, y dice que Él nos siempre somos de alta estima para Él ante sus ojos.
y Él nos dará la fuerza para seguir adelante. Dice, en el verso 6 dice, poco es para mí que tú seas mi siervo, para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Aquí nos está hablando ya de que el siervo cumplió todo lo que el Señor le encomendó en aquel tiempo. Lo vemos que él terminó o reflejó más bien lo que vino a hacer, y fue en la cruz. En la cruz fue donde Él vino a concluir una parte, porque recordemos que Él todavía está por venir. No sabemos cuándo, pero sabemos que Él vino esta primera vez y se entregó al Señor de una forma que Él mismo, como humano, dijo en la cruz, consumado es, cuando dijo esto. También de alguna forma Él también se humanamente quiso decir si es posible que quitara todo este sufrimiento, pero que no se hiciera su voluntad, sino la voluntad de su Padre, por lo cual Él vino. Y no solamente entregó su vida, sino que cargó con todos nuestros pecados y por amor a ti y a mí, terminó en esa cruz por salvarnos, y porque todavía está hablando, porque no solamente salvó en aquel tiempo al pueblo de Israel, sino está salvando aún en estos tiempos. Pero también sabemos que en aquel tiempo muchos no le conocieron, muchos no lo reconocieron, no lo aceptaron como lo que era, como el Señor y Salvador. Así que pudo haber dicho, como dijo aquí, en vano ha sido lo que yo he hecho, he trabajado en vano, pero él, su refugio era ir a su Padre, orar y hacer su voluntad. Vemos que en medio de las dificultades siempre el Señor ahí está. El pueblo de Israel sabemos, conocemos que no fue fácil, y nosotros también no lo somos. No somos fáciles también. Nosotros hemos caído, viene el Señor, nos rescata otra vez, nos levanta, nos consuela, nos da aliento. Igual en este tiempo estamos con tantas cosas, hermanas, en nuestras casas, gente en los hospitales, gente que está muriendo, y en realidad sabemos que esto no es para alarmarnos tanto, pero en nuestra humanidad, así como en Jesús, hay momentos que decaemos, pero tenemos ese refugio como Jesús lo hizo, ir ahí con el Señor, y se me figura, hermanas, como sentarme a sus pies, como dice una alabanza, a sus pies, y no sé, es un consuelo estar ahí, tal vez de rodillas, tal vez sentada, no sabemos, pero Dios nos va a levantar, nos va a dar esa fuerza, nos va a dar ese aliento para seguir adelante, donde nuestras fuerzas ya muchas veces ya no podemos con nuestras propias fuerzas, pero el Señor siempre está levantándonos y llenándonos de esperanza, como lo hizo con el pueblo de Israel al mandarles a ese hombre. En aquel momento se veía como un hombre, y
y así humanamente los apóstoles lo pudieron ver, estuvieron con ellos y qué privilegio tuvieron, pero también nosotros tenemos esa misma esperanza como lo tienen ellos. En el libro que llevamos dice el tema sin importancia, pero dice sin importancia. Yo pienso que sí hay una importancia. Dice que muchos de nosotros pensamos que son pequeñeces las que hacemos, ya sea que le tiendas la mano a alguien que está necesitado, ya sea que prediques la palabra, que una palabra que tú le transmitas a alguien, pensamos que es insignificante, pero para el Señor es grande. No podemos medir qué tan grande una palabra puede impactar en la vida de alguna persona. No sabemos qué necesidad, pero si el Señor te pone en ese momento hablarle una palabra a esa persona, lo tienes que hacer, lo tenemos que hacer, porque no sabemos qué tanto va a impactar en la vida de esa persona. Dice que a veces las culturas afirman que lo grande es mejor, pero el tamaño dice que no importa, ni la medida, porque el éxito que va a tener, no sabemos cuánto en esa persona. Dice, una persona debe ser fuerte para resistir esta tendencia, en especial si trabaja en un lugar pequeño, pero nosotros no debemos pasar por alto lo verdaderamente grande. ¿Qué es lo verdaderamente grande? Lo más grande que tenemos en nuestra vida es nuestro Señor. Y no tenemos que dejar de pensar que porque tú no conoces demasiado de la palabra, que porque tú no sabes hablar, porque también las personas que usó Dios le pusieron excusas, pero no tenemos por qué decir que nosotros no podemos, porque si el Señor te pone es porque Él te va a dar la palabra. Tampoco podemos decir que los números no importan. Sí importan un poco, porque vemos cómo fue usado los apóstoles, y dice que en Hechos 2:41 dice que en aquel momento se convirtieron 3,000 personas. Entonces importan porque son almas que el Señor ya tiene listas para que Él estén junto a Él, así como tú y yo. No dejemos de pasar la oportunidad que el Señor nos da con alguien, porque no es para ti, sino es para Él. Trabajamos para el Señor. Los números representan seres vivientes con necesidades eternas. Lo que el Señor aquí nos pone a través de Isaías 49 es eso. El Señor manda a su Hijo para que nosotros tengamos una vida eterna junto con Él. Todos debemos trabajar y orar para que una gran cantidad de personas entre en el reino, pero la autoestima no puede apoyarse en números. Dios no nos llama a encontrar satisfacción en la cantidad de trabajo que hacemos para Él, ni en el número de personas que forman parte de esta obra. Esto me recuerda algo que el pastor dijo al principio cuando él llegó aquí a nuestra iglesia. Él nos decía que no puede, él pudiera llenar la iglesia un día, pero ¿qué? Puede traer un cantante cristiano, puede traer a algún predicador famoso y no sé, pero ¿de qué va a servir si solamente un día van a estar?
Entonces, él decía que prefería una iglesia pequeña, pero saludable. Y eso siempre lo tengo presente todos los días cuando recuerdo, ¿verdad? Desde el principio que con nuestro pastor tenemos aquí, vamos a cumplir ya 2 años y se nos ha hecho muy pequeño pero feliz, ¿verdad? De que hemos visto la mano del Señor trabajando tanto en su vida como en la de nosotros, y pues hemos visto también frutos a través de la administración de Él. Dice que forman parte de esa obra, o sea, de la obra de nosotros, pero esta obra pues no solamente es de la iglesia, sino es en general. O sea, el Señor, Él reclama no por este pequeño rebaño que está aquí, sino es por toda la iglesia general, en el mundo entero. Eso es lo que, la tarea no es fácil, y los hombres que el Señor ha usado y todavía usa en estos momentos a nuestros pastores, gente de nuestra iglesia, pero no tengamos por pequeñeces lo que cada uno hace. Tal vez a alguien nos toca limpiar el piso, o a alguien nos toca hacer algo, pero no lo tengamos por pequeño, porque todo es, yo decía anteriormente, es un cuerpo, y todo el cuerpo trabaja en función de un objetivo. Así que ese sería nuestra meta, ¿verdad? Trabajar con ese mismo objetivo de llegar a los corazones de la gente, de seguir adelante, y de que lo que el Señor nos mandó a hacer, lo hagamos. Y así, hermanos, pues dice más adelante el tema, ¿verdad? Señor, solamente te pido que me recuerdes que no hay lugares ni personas insignificantes. Todos somos preciosos a los ojos del Señor. Aquí nos está diciendo, ¿verdad? El escritor, somos tú y yo y todos los que el Señor ha traído y traerá. Somos preciosos ante sus ojos. Pero no nos quedemos callados, porque solo Dios sabe cómo te va a usar. Déjate usar, déjate que el Señor obre en tu vida, y es preciso que empecemos por nosotros mismos, pero principalmente que reconozcamos al Señor como nuestro Señor, que es y Salvador de nuestras vidas. Y voy a orar para terminar esto. Señor amado, todo aquel que hace la obra de Dios como Él lo diseñó, es importante ante tus ojos, Señor. Señor amado, gracias por permitirme, Señor, que esta mañana, Señor, podamos, Padre Santo, abrir nuestros corazones y escuchar, mi Señor, la voz tuya. Ayúdanos, Señor, también a compartirlos en todos los lugares que vayamos, y que podamos, Padre Santo, llevar, Padre mío, ese mensaje que tú tienes, esa enseñanza que tú nos has dado a nosotros, podamos compartirla más adelante. Te pido, Padre mío, por todo lo que esta situación que ha acontecido, mi Señor, en nuestros días, Señor, que sé que tú tienes control, mi Padre, y que tú, mi Señor amado, harás conforme a tu voluntad. Te lo ponemos en tus manos, Señor, y te damos gracias por todo lo que nos has dado el día de hoy. Amén y amén. Gracias.